A través de las redes sociales, en las páginas de Facebook y YouTube, que el Señor añada bendición a vuestra vida. Amén. Bien, estamos en una semana de oración, como ya usted sabe. El día domingo comenzamos con los 21 días de ayuno y comenzamos con Santa Cena. Por lo tanto, prepárese, no puede faltar ese día, ¿sí? Lo que tenga que hacer, trate de arreglarlo de tal manera que ese día no faltemos, porque empezamos con ayuno y con Santa Cena. Y de ahí pues lo que se venga en adelante serán consecuencias del inicio de cómo partimos, y tiene que ser desde este día domingo. Amén, hermano. Así que le ruego en el amor del Señor que trate de hacer todo su esfuerzo posible, ¿verdad? Porque habrá situaciones ya muy personales y eso hay que entenderlo, pero estrictamente personales, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien está de guardia, los militares activos principalmente, entonces va a ser complicado. Si alguien tiene que trabajar ese día y no pudo cambiar el horario de trabajo, va a ser complicado ese día. Bueno, tendrá que cumplir con su labor. Pero en la medida que pueda, esfuércese para que el día domingo estemos todos juntos, dando inicio a esta bendición espiritual, que son primicias a Dios, y que esta organización lo hace año tras año. Amén. Ya dice nuestro apóstol con justa razón de que el resto de los meses, es decir, los 11 meses restantes, de febrero hasta diciembre, realmente dependen mucho de estas primicias que nosotros entreguemos a Dios. El tiempo es difícil, usted lo conoce. Nos deseamos un feliz año y queremos, ¿verdad?, que todos tengamos un feliz año. Y si bien es cierto, no ponemos la mirada en las dificultades ni en las crisis, porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Sin embargo, eso no quiere decir que no pasemos o no atravesemos por situaciones difíciles. No sabemos qué nos depara durante todo el año, pero nos fortalecemos en enero con estos 21 días precisamente para poder soportar, para poder permanecer de pie hasta, ¿verdad?, que finalice el año. Y si Cristo no ha venido antes, pues el próximo año continuaremos con esta misma bendición. Amén, hermano. Bien, vamos a meditar antes de entrar al tiempo de oración. Si usted no es petición, el martes es petición. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Le ruego que abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 12 y vamos a dar lectura al verso número 10 y al capítulo 13, verso 1. Dos versos vamos a leer: 12, 10 y 13, 1. Me dice amén cuando tenga la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 12. No sé si hay un eco que se escucha, ¿verdad? Sí. Un retorno, sí, gracias. Ayúdame con eso, mi hermano Andrés. Porque si a mí me molesta, ¿cuánto más usted, verdad? Ahí, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí le vas regulando mientras vamos meditando, ¿sí? Ahí le vas arreglando. Bien, demos lectura a la palabra del Señor. Meditemos en la palabra. Génesis 12:10 dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Verso 1 del capítulo 13 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con Lot. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Si usted se da cuenta, el verso 10 del capítulo 12 y el verso 1 del capítulo 13, ahí hay una situación opuesta, ¿verdad? En el verso 10 del capítulo 12 dice que descendió Abraham, pero en el 13 dice que subió, descendió y subió. Ok. Yo le decía a usted que nos preparamos para estos 21 días de ayuno porque no sabemos lo que va a acontecer, ¿verdad?, durante el resto del año. Si usted escucha las noticias, no son tan halagadoras, ¿verdad? Ya se escucha hablar de una recesión mundial, es decir, que la economía en lugar de crecer va a decrecer. Se dice que por lo menos el 60% de Europa, es decir, la mayoría de los países europeos, van a entrar en recesión económica, y todo lo que afecte en otros lugares obviamente va a afectar al mundo entero, principalmente a las potencias. Bueno, nosotros conocemos que esto es un asunto que ya el Señor Jesús
lo manifestó, ¿verdad? Porque si bien es cierto, no queremos que lleguen estos días difíciles, son consecuencia de lo profetizado por Jesús en cuanto a la venida del anticristo. Entonces tiene que haber todo este tipo de convulsiones. Ahora, el problema es dónde permanecemos nosotros o cómo permanecemos nosotros. No está tanto en las crisis, porque las crisis son parte de la vida, las situaciones de dificultad y difíciles son parte de la vida, y nosotros también vamos a estar en medio de esas crisis. Pero ¿cómo nos mantendremos nosotros en medio de esa crisis? Ese es el problema. Y esa es la gran pregunta. ¿Permaneceremos de pie hasta que termine 2023? Gloria a Dios, ¿verdad? Si es así. No lo sabemos en realidad. Y por eso es que tenemos que fortalecernos durante este primer mes para, como quien dice, cargarnos de combustible y que nos dure durante todo el año. No quiero decir con esto que solamente en enero vamos a hacer ejercicios espirituales, no, sino que todos los meses vamos a mantener lo que hasta ahora, pues, para la gloria de Dios, nos ha dado a través de las vigilias, de los ayunos, a través de los retiros espirituales en el cerro, a través de las 7 noches de vigilia, que ya usted sabe que quedaron desde ahora y para siempre, ¿verdad? Que se hizo, creo que en el mes de octubre, si no me equivoco, de este año. Vuelve este año. También algunos clamores nacionales con vigilias unidas. Es decir, el calendario nuestro no se ha modificado, al contrario, se ha incrementado. Sí, se ha incrementado. Y qué bueno por eso, porque la única manera de que nosotros podamos permanecer de pie es llenarnos, ¿verdad? Es llenarnos de Dios, llenarnos de Dios. Pero la gran pregunta, como le decía, es ¿cómo vamos a terminar este año? Aunque recién empieza y usted dirá, bueno, pastor, y recién empieza el año y usted ya está pensando en cómo va a terminar. Bueno, tengo que hacerlo porque tengo que evaluar definitivamente si en medio de la crisis o las dificultades, que no sé cuántas vengan o cuáles vengan, y que tanto usted como yo vamos a vernos inmersos. Crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis económicas, crisis de salud, crisis de desánimo. Hay muchos que están desanimados, desde ya están desanimados. ¿Por qué? Porque probablemente el año pasado ciertas circunstancias lo obligaron, yo diría, lo obligaron a descender antes que a subir. Ahora, ¿por qué digo descender? Porque acá hubo un problema bien grande en toda la tierra. Dice el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra. O sea, había un problema, había una crisis, había una circunstancia muy difícil, no solamente para Abraham, sino para toda la tierra. Y obviamente Abraham, con su familia, también estaba inmerso en medio de ese problema. Por lo tanto, la gente, cuando hay hambre, cuando hay situaciones complicadas, cuando hay economías débiles, cuando hay falta de oportunidades, ¿qué hace la gente normalmente? La gente tiende a irse a buscar a dónde sobrevivir, ¿sí o no? Ya nosotros vivimos valga la redundancia, esta palabra, una gran crisis en el año 2000, ¿verdad? Creo, si no me equivoco, en el 99 y 2000, donde la mayoría o un gran porcentaje de nuestros compatriotas tuvieron que emigrar a muchas partes del mundo, a Europa, hasta al norte, hacia el sur, a Chile. Y yo creo que acá, no sé si habrá excepción, pero creo que todos tenemos, aunque sea un familiar fuera de la nación, ¿sí o no? Fuera de la patria. ¿Por qué sucedió esto? Precisamente por una gran crisis económica en nuestra nación que nos obligó a mucha gente a tomar estas decisiones difíciles. ¿Y por qué difíciles? Porque muchos se fueron dejando casa, familia, hijos, y para nada fue fácil instalarse en otro lugar donde no eran bienvenidos, principalmente, ¿verdad? Donde no eran bienvenidos y donde hoy muchos gozan de algunos beneficios, pero les ha costado asentarse, ganarse, sudar, trabajar. Y gloria sea al Señor porque de cierta manera pues ha habido prosperidad económica, que es lo que se fue uno a buscar en medio de la crisis. Sin embargo, el costo, el precio fue muy alto. ¿Por qué el costo y el precio fue muy alto? Porque muchos hijos quedaron aquí en manos de abuelos,
en manos de tíos, en manos de familiares. Muchos hogares se separaron, la esposa se fue, el esposo se quedó. Luego la esposa se hizo de otro compromiso por allá, el esposo aquí también. Hubo una serie de circunstancias muy complicadas que realmente sacudieron nuestra sociedad, la sociedad ecuatoriana me refiero. Hijos que se criaron sin papá, sin mamá, o por lo menos con la ausencia de uno de ellos. Y usted sabe que en casa los hijos deben criarse con papá y mamá, ¿sí o no que es así? Eso es lo normal, lo natural, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando un hijo lo cría un abuelo o una abuela? ¿Ah? Primero, ese hijo no tiene un amor natural hacia sus padres, para comenzar de ahí. O sea, su corazón mismo ya está deteriorado, con dolor, con cicatrices, con, ¿verdad?, amargura, porque todo hijo quiere crecer en un hogar sano y quiere crecer, ¿verdad?, bajo el cuidado y la protección de sus padres. Yo no sé cuántos de acá sus padres no los criaron a ustedes, pero el anhelo de todo hijo es ser criado en un hogar donde papá y mamá tengan pues el cuidado y la protección y la guía y la dirección. Nosotros vemos a Dios a través de nuestros padres porque son los primeros que nos enseñan, ¿sí o no que es así? ¿Se imagínese usted niños pequeños que se quedaron acá, madres que se fueron, padres que se fueron y se criaron con abuelos, y los abuelos no es lo mismo que papá y no es lo mismo que mamá, ¿sí o no? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el abuelo, el palo que le dio al hijo no se lo da al nieto, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Las palizas que nos dieron a nosotros nuestros padres, nuestros abuelos no nos los dieron, no nos las dieron. Entonces se criaron con esa ausencia del amor natural de padre y hoy vemos las consecuencias. Hoy vemos las consecuencias. Esa generación sin amor está criando hijos sin amor también. Entonces la sociedad mismo se va degradando. ¿Por causa de qué? Por causa de una dificultad social, por causa de un problema social. Ahora imagínense, acá dice que había hambre en la tierra. ¿Qué le quedaba a Abraham, hermano? Siendo parte también del problema, porque estaba en medio de la crisis. Tenía que ir a buscar comida, ¿sí o no? ¿O no es así? Tenía que ir a buscar dónde alimentar a su familia. Y tenía que hacerlo porque esa era su obligación como jefe del hogar, como cabeza del hogar, ¿sí o no? Esa era su obligación. Ahora, el gran problema es que en lugar de buscar en el lugar adecuado, buscó en el lugar equivocado. Ese fue el problema realmente. Cuando hablamos de descender, hablamos de estar en un estado espiritual que por lo menos se mantiene. Vamos a decir que no sube, ya que se mantiene. Porque hay muchos que han subido espiritualmente, hay otros que se han mantenido como esa línea, ¿verdad?, del corazón cuando ya está casi por paralizarse. Se han mantenido en una línea paralela, horizontal sería, ¿verdad? En cambio hay otros que han bajado, ¿sí o no? Han bajado. Cuando hablo de bajado, cuando hablo de descender en el plano espiritual. Hay muchos que comenzaron bien, gloria a Dios, aleluya, y terminaron mal el año. Hay muchos inclusive que ni siquiera los vemos acá con nosotros y eso nos duele el corazón. Nos duele el corazón porque han sido personas, hombres, mujeres, que han estado con nosotros, se han gozado con nosotros, han caminado con nosotros, pero ya no están con nosotros. Porque el enemigo los engañó. Quizás vino una crisis, una convulsión en su vida, quizás vino un problema conyugal, quizás un problema familiar, un problema económico. Yo no lo sé, cualquier tipo de circunstancia que lo obligó de cierta manera a descender al lugar donde nunca debe retornar. Amén, hermano. Dice acá que Abraham descendió porque hubo un problema, hubo una circunstancia difícil en el momento que estaba viviendo. Este año van a haber muchas dificultades. Y el mensaje de Dios es que nosotros no debemos descender a pesar de las dificultades, sino confiar en Dios de que Dios nos va a ayudar para pasar esas dificultades. Alguien diga amén. O sea, ese es el consejo de Dios, que no descendamos, porque nosotros no tenemos que retroceder, ni siquiera mirar para atrás, porque atrás no hay nada. Fuera de Cristo ya no hay nada, hermano.
Si hubiera algo superior a Jesús, yo también me bajaría de este lugar. Pero no hay nada. Cristo llenó el vacío que había en nuestro corazón y que ni la religión, ni la familia, ni la esposa, ni los hijos, ni el trabajo, ni la sociedad lo pudo llenar. Cristo lo llenó, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Entonces, ¿descender a dónde? ¿A dónde vamos a ir? Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Abraham desciende, es que comienzan los problemas. Porque una cosa es mantenerse, por lo menos mantenerse, me da la oportunidad de subir, pero no de bajar. O sea, me da la oportunidad de subir. Y digo mantenerse porque muchos se mantuvieron espiritualmente, pero no subieron espiritualmente. Y el deseo de Dios es de que nosotros subamos, es de que nosotros ascendamos. Amén, hermano. Ese es el deseo de Dios. Así dice la Escritura, dice, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. O sea, ese es el deseo de Dios, ¿o no es el deseo de Dios? De que cada creyente ascienda, de que cada creyente suba, escale, no se quede parado, paralizado, peor baje. El deseo de Dios es que nosotros subamos, vamos escalando peldaños. Ese es el deseo de Dios. Amén, hermano. Entonces, este año a algunos se les acabó la gasolina, espiritual, no me refiero. Y comenzaron a bajar. Y cuando uno comienza a bajar, realmente comienzan los verdaderos problemas. Si usted lee todo el contexto de esta historia, ¿verdad? Desde el verso 10 hasta el verso 20, usted va a ver que Abraham tuvo que mentir. Es decir, Abraham, cuando descendió, comenzó a pecar. Y cuando un creyente que está aletargado, desanimado, desmotivado, comienza a descender, comienza a pecar. Y no solamente peca él, sino que hace pecar a otros. Va arrastrando a su familia, va arrastrando sus seres queridos, va arrastrando hasta los que no tienen nada que ver en el asunto. Eso le pasó a Abraham. Cuando descendió Abraham a Egipto, porque dice que era grande el hambre en la tierra, recién miró a la cara a su esposa, porque eso dice, el verso 11 dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, o sea, aún no había entrado, estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Oye, no sé por qué este hombre no le decía eso antes de bajar a Egipto, ¿verdad? Hay que descender a veces a Egipto, hay que descender a veces al lodo para decir, oye, ha sido guapa mi amor, ¿sí o no? Mientras tanto, ni bola le para. Está en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu y ni bola le para a la esposa. ¿Cuánto le dicen a su esposa, estás guapa mi amor? Me lo imaginaba, hermano. ¿Ah? ¿Y cuánto le dicen al esposo, estás guapo mi amor? Se ve, la mujer es más cariñosa. El hombre es más duro de corazón. Si usted no le dice a su esposa que está hermosa, alguien más se lo va a decir, créamelo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, mi hermana? ¿Ah? Eso quiere decir, alerta. Usted es el esposo, usted es que tiene que halagarla, tratarla bien, halagarla, para que ella, ¿verdad? Ahora mire, dice Abraham, ya cuando estaba por entrar, la queda, oye, ha sido guapa. ¿Sí o no? Así dice acá, ¿verdad? Dice, como ya la vio guapa, no sé qué edad tenía Sara, creo que ya tenía sus años, ¿verdad? Pero estaba hermosa. ¿Cuán hermosa no sería Sara? ¿Verdad? O Saraí, como dice acá. ¿Cuán hermosa no sería Saraí? Que después Dios le cambió el nombre a Sara. Pero cuán hermosa no sería que el mismo Abraham dice, cuando entremos te van a ver los egipcios. Te van a ver los egipcios y te van a tomar por mujer. Y a mí, que soy tu marido, me van a matar. Porque estos son terribles, estos egipcios. Ven una mujer bonita y vente para acá. Y a mí, como soy estorbo, me van a matar. Mintámosle. Para que a mí no me maten, no me importa lo que pase contigo, pero que a mí no me maten,
Eso es lo que dice acá. Si usted sigue leyendo el contexto, eso es lo que dice acá. Para que a mí no me maten, digámosle que tú eres mi hermana. Cosa que ahí dice, me dirán cuñado, pero no cornudo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y así acordaron ellos. Así acordaron ellos. Y pasó lo que tenía que pasar. Entraron, le presentó a mi hermana, la gente comenzó, los egipcios comenzaron a verla. Dice que el verso 14 dice, aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa, en gran, o sea, no era solamente guapa, era muy guapa. Era hermosa. Para que la Biblia dice que era hermosa en gran manera, es porque Sarai era una mujer, pero bien hermosa, hermano. ¿Sí o no? La Biblia no se escribió así, no. La Biblia cuando engrandece algo es porque quiere magnificar algo. Dice, en gran manera. Y dice que también la vieron los príncipes de Faraón. Y dice, y la alabaron. Oiga, ni el marido la alababa. ¿Sí o no? Que el marido la ve como cocinera, no la ve como mujer hermosa, guapa. Alguien diga amén. La mujer no me dicen amén. ¿Sí o no? El hombre la ve a la mujer como que huele a liño nada más. Pero no la ve como la mujer que conoció en su juventud. Por eso, lea la Biblia y la Biblia habla mucho acerca del matrimonio y del trato del hombre hacia la mujer. Y dice, recréate, alégrate, gózate con la mujer de tu juventud. No la cambies. No diga, mi mujer ya está de 60, la cambio por 2 de 30. Al final es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y mire, dice que la alabaron. La alabaron y la llevaron a Faraón. Oiga, Faraón se enamoró a primera vista, hermano. Para su harén. A primera vista la vio, qué hermosa mujer. Pero cuando nosotros hacemos las cosas mal y estamos en el propósito de Dios, escúcheme bien esto porque a veces se malinterpretan las cosas. Cuando hacemos las cosas mal, pero estamos en el propósito de Dios, Dios todo lo hace bueno. Dios lo convierte, Dios nos salva. ¿Cuántas veces no hemos hecho horrores, verdad? Y Dios nos ha salvado de esos horrores. ¿Sí o no que es así? Porque Abraham estaba en el propósito de Dios. Pero si alguien acá no está en el propósito de Dios, lo que haga, es más, ni siquiera sentirá rencor, remordimiento. Ni siquiera se sentirá que el corazón se le hace chiquito y sentirse miserable delante de Dios porque está pecando delante de Dios. Para Abraham no fue fácil mentir. No fue fácil, hermano. Y se lo voy a decir por qué más adelante. Cuando la vio Faraón, ¿verdad? Lo que hizo fue decir, cuñado, te voy a llenar de riquezas. ¿Ah? ¿Qué quieres? Dime qué casa quieres. Lo llevó al norte, ¿verdad? O a San Borondón sería mejor. Cuñado, ¿qué casa quieres? Escoge la que quieras. Vacas, camellos, qué sé yo, hermano. Le dio riqueza. Solamente como dote por tu hermana. Pero no era la hermana. Bueno, era media hermana. No era la hermana. Sin embargo, Dios tiene que intervenir. Antes de que Faraón se allegue a Sarai, Dios le da un sueño a Faraón. Mira lo que dice el verso 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Por causa de quién? ¿Por causa de quién? Mire lo que Dios hace, Él pelea a pesar de que somos infieles nosotros, porque esa es una realidad, no tenemos que ocultarla, nosotros somos infieles delante de Dios. Pero a pesar de eso, Dios pelea y lucha a favor de nosotros, alabado sea su nombre. Amén, hermano. ¿Cuántos pecaron en el 2022? Hasta pasado mañana, ¿verdad? ¿Y cuántos de corazón sincero vinieron a llorarle y dicen, Señor, perdóname, soy un miserable, te fallé, no soy digno de pararme aquí delante de tu presencia? Amén, hermano.
Cuando entonaba mi hermana esa adoración, la verdad que me quebrantó. Porque eso fue lo que sentí. Sentí que no soy digno de estar en su presencia. Porque a veces descendemos, hermano, descendemos a tomar lo que no tenemos que tomar, a ver lo que no tenemos que ver, a hablar lo que no tenemos que hablar, a pecar delante de Dios, pero no tenemos un corazón de carne que se nos haga chiquitito y decirle al Señor, ten misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de Abraham y Dios tiene misericordia de usted y de mí. Dios tuvo misericordia de Abraham, él tuvo que intervenir. Si Dios no interviene, es un desastre esa familia. Si Dios no interviene. Y casi lo hace pecar a Faraón. Por eso digo, cuando uno desciende, no solamente peca el que desciende, sino que todo su entorno sufre. Y aún los que no tienen nada que ver, también sufren. Porque si usted miente en su trabajo, engaña a su jefe le cree, puede inclusive hacer cosas creyéndole que usted dice la verdad y está haciendo cosas ilícitas. Aún el jefe se mete en problemas por alguien que mintió. Si usted está en su casa y se comienza a chatear con el vecino o la vecina y cree que nadie lo sabe, está haciendo pecar al vecino o a la vecina. Está haciendo pecar a otras personas. En otras palabras, cuando uno desciende, porque el descender ya es descender espiritualmente, a eso me refiero. Estamos débiles espiritualmente hablando y nos exponemos a cualquier cosa que el enemigo quiera hacer con nosotros. En otras palabras, le abrimos una puerta. Abraham le abrió una puerta al enemigo. Y como el diablo sabe que Abraham estaba en el propósito de Dios, ¿por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham una tierra y una descendencia de la cual somos usted y yo. Entonces el diablo quiso trastocar este plan de Dios. ¿Y cómo lo iba a trastocar? Haciéndola que Faraón sea el marido de Sarai. Trastocaba el plan de Dios. ¿Sí o no? Porque dice que Sarai era estéril. Pero ¿y si era Abraham el estéril? Porque a veces decimos, no tienen hijos, entonces ella es estéril. ¿Y si es él el estéril? Si es él el que no puede. Como decían de chiquito, papayo macho, ¿verdad? Así decían de chiquito a las papayas que no tenían hijos. Mire, dice que Faraón lo mandó a llamar. Dice el verso 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? Dice, ¿por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. O sea, haciéndome pecar, llevándome a pecar sin yo saber, tú me mentiste. Y por esa causa yo casi peco. Y por esa causa, mira todo el problema que tengo en mi familia, las plagas y todo lo que le estaba pasando. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete de aquí. Bueno, ahora que lo votaron, hermano. Así tiene que ser el mundo con nosotros. Vete de aquí, tú no perteneces aquí. Cuando usted esté caminando el mundo, Dios no lo permita, que el mundo lo escupa, diga, sal de aquí, que tú no eres de aquí, tú eres de arriba. Alabado sea su nombre. Entonces dice que Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, hasta le dieron escolta, hermano. Y no le quitaron nada. Todo lo que le dio Faraón se lo llevó. En otras palabras, entró Chiro y se fue rico. ¿Sí o no? Está bueno mentir, dicen por ahí. No, mi hermano, no está bueno mentir. ¿Sí? No está bueno mentir. Entonces, ¿qué tenía que hacer Abraham? Bueno, lo que dice el verso 1 del capítulo 13. Abraham ahora entendió que descender le trae problemas, entonces él tuvo que subir nuevamente. Escúcheme, este año, repito, no sabemos nosotros las situaciones difíciles que habrán en familia, en sociedad, en economía, pero Dios nos dice, no descendamos. Dios nos dice, no descendamos, sino al contrario, nosotros subiendo y no bajando, subiendo y no bajando. Amén, hermano, como dice, ¿verdad?
subiendo y no bajando. Nosotros hacia arriba, escalando, escalando, escalando. Cuando el enemigo quiera atacar tu mente, quiera venir a ponerte enemistad entre tu pastor, entre hermanos, dile, diablo fuera en el nombre de Jesús. Ve y abraza a tu pastor, abraza a tu hermano. Si es que el enemigo quiere poner amargura en tu corazón, tristeza, dile tristeza fuera en el nombre de Jesús, porque aunque mi familia está contra mí, pues yo estoy contigo y sé que tú me darás la victoria. En otras palabras, no descendamos bajo ningún concepto, nos debilitemos a tal manera que descendamos, sino al contrario, subamos a su presencia, alabado sea el Señor. ¿Dónde subió Abraham? Porque eso es importante también, ¿verdad? Dice que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él, su mujer, todo lo que tenía, y con Lot. Dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, me llama, mire, sigamos leyendo. Dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Mira hasta dónde subió Abraham. Hacia Betel. ¿Sabe lo que significa Betel? No, se lo explico. Significa casa de Dios. El nombre de Betel es casa de Dios. El nieto de Abraham, Jacob, tuvo un acontecimiento sobrenatural en Betel. Ahí es donde él vio una escalera, ¿verdad? Ángeles bajando, ángeles subiendo y a Jehová en el cielo, alabado sea su nombre. A Betel, ¿sabe por qué a Betel? Porque Abraham ya había estado en Betel. Mire, si usted va al capítulo 12 mismo, verso 8, después de que le dijo el Señor que salga de su tierra y su parentela, 12:8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. En otras palabras, Abraham ya estuvo en Betel y en Betel es el lugar de la adoración, porque Betel es la casa de Dios, alabado sea su nombre. Usted y yo somos un tabernáculo para Dios, por lo tanto nosotros somos un sacrificio vivo, agradable y perfecto al Rey eterno y somos una inspiración de adoración a Él, alabado sea el Señor. Dice la Biblia que Jesús dijo que llegará la hora, y esa hora ha llegado, donde los verdaderos adoradores le adoren a Dios en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no era en el monte tal, ya no era en el monte tal, no. Ahora nosotros somos casa de Dios. Alguien diga amén. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros, Cristo está en nosotros, esperanza de gloria. Y tenemos que mostrar a Jesucristo en nuestra vida hacia la gente, hacia el mundo, hacia quienes no lo conocen. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. En otras palabras, Abraham tuvo que volver, o sea, subir al lugar donde él adoró, donde él invocó. Por eso dice el 12:3, volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, a este lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar, porque altar es para adorar, alabado sea el Señor, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Descendió, le fue mal, pecó, casi lo matan, salió rico, pero tuvo que subir otra vez, porque Dios quiere que nosotros subamos a su presencia, porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo, y en su presencia podemos adorarle en espíritu y en verdad, alabado sea su nombre. Dele fuertes alabanzas a Jesucristo. Invocar significa creer que lo que yo invoco es cierto, es verdad, es real. Eso es invocar. Cuando estaba invocando o cuando invocó el nombre de Jehová, significa que Abraham estaba adorándole nuevamente. Mientras estaba en Egipto era imposible adorarle. ¿Sí o no? Cuando usted o yo caemos en pecado, estamos desanimados,
Estamos como descendiendo en lugar de bajando, en lugar de subir. ¿Sí o no que es difícil adorar? ¿Ah? Pero cuando subimos, hermano, a pesar de las crisis, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de las circunstancias familiares, cuando subimos y le adoramos, Dios nos fortalece. Dios es nuestra fuerza. Por eso es importante que empecemos con primicias espirituales y no materiales. Primicias espirituales porque Dios quiere hacer algo grande en nuestra vida, en su vida y en mi vida. Y que a pesar de que el mundo entero se mueva en una crisis social, mundial, lo que sea, usted y yo permanezcamos de pie, alabado sea su nombre. Pasamos en el 2019 una pandemia, 2020 una pandemia, y aquí estamos para la gloria de Dios. Si alguien de nuestros hermanos se fue en la pandemia, gloria a Dios, está en la presencia de Dios. Pero usted y yo estamos aquí, y si estamos aquí es porque nos hemos o mantenido o hemos ascendido. Dios quiera que ascendamos más. Dios quiera que de este grupo salgan los futuros ahí ujieres, diáconos, diaconisas, y por qué no pastores, alabado sea su nombre. Porque Dios quiere que subamos. Dios quiere que usemos esos dones espirituales que nos dio para edificar el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos van a subir este año? ¿Ah? ¿Cuántos le van a decir a la esposa, recién te veo bien? Ha sido guapa. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a orar, tome su posición de oración. Postrémonos delante de la presencia de Dios y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en la oración. Amén. Gloria a Dios. En este corto tiempo que nos queda, póstrese delante del Señor. Vamos a poner todos los